Está con nosotros desde el hermano país de México el doctor Fernando Esaú Ortiz Santana, un maestro, investigador, filósofo, filósofo en primera línea, colaborador del instituto. Siempre que le hemos convocado, nos ha acompañado amablemente, con mucho profesionalismo y mucha seriedad su trabajo. Realmente los que nos van a acompañar en vivo, los que van a seguir ingresando, acabo de compartir en todos los grupos de WhatsApp y en los correos los que se han inscrito, por eso que todavía no dábamos inicio. Entonces, escucharle al doctor Fernando es todo un placer intelectual académico. Siempre él va a dejar mucho que seguir investigando, documentándonos, meditando. Realmente para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, es un honor y es un privilegio dar por inaugurado este segundo ciclo año 2024 del 24º Seminario Internacional, que tiene como título La pregunta por lo artificial, una observación filosófica sobre la naturaleza de lo artificial. Invitarles a que en nuestro canal de YouTube pudieran revisar la presentación anterior del maestro. Una linda presentación, una brillante presentación, que tanto en las redes sociales del instituto, de los miembros, de los colaboradores, compartimos el material, y personalmente comparto los videos del maestro sobre ese trabajo maravilloso que viene realizando allá en México. Para nosotros, como sabe la doctora María Beatriz Cerdán Flores y el equipo de trabajo, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, con el país hermano de México y con todos sus pensadores, con sus autores, con sus escritores, en este plano, en relación directa e indirecta a la inteligencia artificial, es todo un honor y es todo un privilegio. Cedo la palabra, doctora María Beatriz Cerdán Flores, a usted, por favor. Muchísimas gracias, doctor Daniel Malpartida Victorio, por el pase. Le doy la bienvenida al doctor Fernando Esaú Ortiz Santana, una vez más a la sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Sea usted bienvenido, es un grato honor tenerlo en esta sesión que emite el Instituto hoy, con su ponencia. Como lo ha dicho ya el doctor Daniel Malpartida, para nosotros siempre es un grato honor tenerlo. Y nos une con nuestro hermano país de México lazos académicos y sentimientos muy profundos, porque la inspiración para la creación del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital eh, viene precisamente atado a la experiencia del doctor Daniel Malpartida y el desarrollo también de los productos del instituto vienen afiatados a través de las experiencias que hemos tenido con el hermano país de México. Y el doctor en alguna de las presentaciones ha explicado esto también, ¿no? Y bueno, tenemos por decirlo así, una tradición, ¿no? Muy especial con México y un sentimiento muy afecto, ¿no? Bien, para doctor Fernando Esaú Ortiz Santana, que nuestros participantes que ya vienen siguiéndonos en nuestras ediciones sabatinas recuerden la línea formativa de quien tienen presente aquí para la edición de hoy. Vamos a dar lectura a breve, sumilla, a su CV, ¿no? Digo breve sumilla porque la experiencia del doctor en lo profesional es vastísima y bueno, suma varias fojas, pero vamos a sumillarlo en algunas acotaciones
y precisiones importantes. El doctor Fernando Esaú Ortiz Santana es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un postdoctorado en la Universidad Iberoamericana. Es profesor de filosofía con 15 años de experiencia. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros, entre otros El problema de las categorías en la filosofía de Javier Zubiri, El acto formal de intelección en la filosofía de Aristóteles, Análisis y crítica del realismo mínimo de Mauricio Ferraris, Principios para un realismo postcreacionista, y sobre el problema del conocimiento de la esencia en la filosofía de Javier Zubiri. Sus líneas de investigación son el realismo y la noología, y sus intereses son la filosofía primera de Aristóteles, el problema de la individuación en la Edad Media y la teoría del alma en Francisco Suárez. Bien, como podrán advertir, la línea formativa del doctor es bastante sólida y él es, como repito, doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, es docente en la Universidad Iberoamericana y pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también labora en la Universidad Intercontinental SIDEN y pertenece a la UNAM FES Acatlán. Eh, Tenemos un ponente muy especializado en la materia que hoy va a disertar. Les ruego a los participantes tener el mayor celo posible para darle tranquilidad al ponente y evitar ruidos molestos. Se dará el pase para las intervenciones pertinentes en su momento con la opción mano levantada o a través de la mensajería. Sin más dilaciones, le doy el pase al doctor Fernando Esaú. Adelante, doctor, para escucharle en esta ponencia. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias también, por supuesto, Daniel. Antes que nada, un agradecimiento porque yo estoy muy contento de volver a estar con ustedes. Por supuesto, un reconocimiento y mis felicitaciones al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, y por supuesto a sus anfitriones, a Daniela, María. Y pues muchas gracias también a los que están por acá presentes. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, por supuesto, pero regularmente cuando nos acercamos a la filosofía, a la inteligencia artificial, pues lo hacemos de tal manera que queremos de alguna manera mostrar qué es lo que puede decir la filosofía a la inteligencia artificial. En cambio, en esta ocasión yo voy a hacer lo contrario. Yo le voy a preguntar a la inteligencia artificial qué puede contribuir a la filosofía. Es un enfoque un tanto, un cuanto distinto, y para ello, bueno, pues escribí esta ponencia que ahora les voy a leer y a explicar, que se llama precisamente así, como ya había dicho Daniel muy amablemente, la pregunta por lo artificial, una observación filosófica sobre la naturaleza de lo artificial. En la inteligencia artificial está depositada constitutivamente la inteligencia humana, y déjenme compartirles entonces esto para ver que podamos seguir la lectura. En la inteligencia artificial está depositada constitutivamente la inteligencia humana como fundamento, pero también como contenido, de tal modo que aquella no puede constituirse ni podrá hacerlo nunca como inteligencia autóctona. Esto tiene dos niveles. En un primer sentido, quiere decir que la inteligencia artificial tiene la estructura que la inteligencia humana le ha impuesto, y dos, que los contenidos que procesa lo son solo dentro de esa estructura prefijada. Para ganar autoctonía, la inteligencia artificial tendría que considerar otro tipo de contenidos. El problema es que para eso tendría previamente que generar una formalidad propia, lo cual es imposible. Y precisamente en los próximos minutos me voy a tomar
Bueno, pues voy a tratar de explicar justamente lo que está señalado aquí en la introducción. Eh, en primer lugar, hay que hacer una distinción, digo, lo explicaré un poco más adelante, pero de una vez lo menciono. Hay que hacer una distinción entre autonomía y autoctonía. No son lo mismo, porque la autonomía siempre supone un sistema dado, es decir, la autonomía siempre es intrasistémica y depende de las estructuras que ese sistema le otorgue, mientras que la autoctonía es precisamente algo o señala algo que por principio o estuvo separado y sigue separado de cualquier sistema, o en todo caso, si alguna vez perteneció a ese sistema, se ha separado radicalmente de él. Bueno, esta distinción nos va a servir un poquito más adelante, pero bueno, de una vez la digo para que la tomen en cuenta. Bien, como decía, la inteligencia artificial tiene la estructura que la inteligencia humana le ha impuesto. Y acá no estoy considerando ni la forma en que la inteligencia artificial organiza los contenidos que se depositan en ella, ni la índole misma de los contenidos, es decir, si son propiamente información o solo con fines de programación. No, quiero decir que los contenidos depositados en ella, en la inteligencia artificial, tienen una fenomenicidad, esto es un modo de presentarse impuesta por la inteligencia humana. No podría ser de otra forma, ya que la inteligencia humana también opera dentro de esa misma condición, lo cual impide formalmente que la inteligencia artificial gane autoctonía en algún momento de su desarrollo, aun si lo consideramos al infinito. Y es que cuando se habla de este tema, solo se consideran los contenidos, olvidando por completo que estos tienen un modo de presentarse y una estructura supuesta que hemos de llamar formalidad. Este es otro término clave que hay que apuntar: formalidad. En un momento lo voy a explicar con detenimiento, pero ya bueno, pues es pertinente que lo vayamos señalando, que lo vayamos apartando, porque precisamente ahí está todo el meollo del asunto. Nosotros depositamos contenido, información a la inteligencia artificial, y con ese contenido es como desarrolla su pensamiento autónomo, es decir, dentro del sistema que nosotros hemos diseñado para esa inteligencia artificial. Sin embargo, llevando el problema a la inteligencia humana no solo tiene contenidos, no solo tiene información, sino que todos esos contenidos tienen un modo de presentarse, un modo de estar presentes en el intelecto o en la mente o en el pensamiento, como lo quieran decir. Acá en este punto no es tan importante. Precisamente ese modo de presentarse es lo que llamo formalidad. Y no importa el contenido, siempre va a tener la misma formalidad. Repito, en la inteligencia humana. Y precisamente por ello es que la inteligencia artificial no puede crear su propia formalidad. Bien, sigamos. El momento de constitución del horizonte de intelección en el acto de aprehensión en tanto que acto. Este es el momento 2. Para comprender qué es formalidad, debemos comenzar con explicar qué es un horizonte de intelección. En primer lugar, un horizonte no posee contenido específico, sino que es la pura capacidad, esto es, el poder, de estar abierta la intelección hacia contenidos, en conjunto con la índole categorial de esos contenidos, de hacerse presente, por ejemplo, en mi visión, aunque puede ser en cualquiera de los sentidos que poseemos. Es una estructura inserta en un campo respectivo que surge del acto de aprehensión de los contenidos circundantes. Un horizonte no es una mera abstracción, lo voy a bajar, ni el mero límite de un campo, sino una estructura que capacita a la inteligencia para aprender X cosa. Sobre esto hay que decir que todo límite no solo es limitante, sino también tiene limitación.
Y en este sentido, la inteligencia humana no solo tiene un límite interno, por supuesto, no es infinita, sucede de igual manera que los contenidos, por ser como son en y por sí mismos, se convierten en una limitación para la propia inteligencia humana, de tal manera que no puede estar en contacto más que con aquello que le está dispuesto. Esto es algo irrebasable, lo cual quiere decir que la limitación de todo horizonte está también dada por aquello que abarca. Ahora bien, esa limitación no solo es negativa, pues justamente porque es lo que limita, con ello posibilita. Esto quiere decir que la inteligencia humana puede inteligir porque está capacitada y esa capacitación le viene justo de su estar limitada en y por lo limitante. Y esto también hay que tomarlo muy en serio porque regularmente cuando se nos habla en filosofía clásica por lo menos, desde una postura dualista, siempre se piensa que las cosas que hace objeto de intelección la inteligencia, pues obviamente porque tienen una condición de exterioridad, luego entonces no tienen ningún papel en el desarrollo mismo de la inteligencia en tanto que inteligencia, lo cual niego rotundamente. Si la inteligencia no tuviera contenido, si la inteligencia no estuviera en contacto con las cosas que luego serán su horizonte, lo voy a decir a continuación, pues obviamente esa inteligencia no tendría contenidos y no podría desarrollarse. Esto quiere decir en términos prácticos que la inteligencia no puede en su desarrollo físico, en su desarrollo genético, no puede prescindir del mundo. Todo lo contrario, depende del mundo en el que se encuentre justamente para poder constituirse como inteligencia. Pues bien, en esa condición de apertura en esa condición de apertura, los contenidos son para la inteligencia humana su horizonte. Capacitada por los contenidos, estos quedan precisamente siendo eso, su horizonte, pero no de manera indeterminada, sino que porque quedan, perdón, en la inteligencia en y por sí mismos, los contenidos modalizan el acto de su aprehensión de una peculiar manera. No tenemos una mera aprehensión, sino que tenemos una aprehensión modal, precisamente una aprehensión de contenidos. ¿Cómo es esto? Bueno, pues solamente hay que recordar a Aristóteles. Aristóteles nos había dicho que en la inteligencia no queda la piedra, sino la forma de esta. Aquí es lo mismo, salvo que independientemente de qué se entienda por forma, para nosotros eso que queda en la facultad intelectiva es lo que llamamos precisamente contenido. Pero hay otra cosa, porque no es lo mismo lo que queda, el contenido, que el modo de quedar. Y esto precisamente es lo que nos interesa. Lo que queda es el contenido, pero el modo de quedar el contenido en la inteligencia es la formalidad. Formalidad, pues, es un modo de quedar. Y aquí hay que hacer otro apunte. Cuando nosotros hablamos siempre de inteligencia artificial, lo hacemos de sus contenidos, pero no de la formalidad de esos datos, de esa información, de esos contenidos que procesa la inteligencia artificial. Nunca hablamos de la formalidad. Y eso, como se verá un poco más adelante, precisamente va a ser un grave problema. Continúo. Ahora, como la formalidad es precisamente el acceso ontoepistémico a todo modo de ser, resulta que ésta queda siempre modalizada por los contenidos aprendidos, abriendo con ello un ámbito de intelección. Como la modalización no se produce por la aprehensión de este o aquel contenido, sino por todos, entonces esa apertura de la inteligencia es trascendental. Pero apertura trascendental ¿hacia dónde o hacia qué? Por lo que hemos dicho, esa apertura es hacia los contenidos, pues es generada por ellos y se da en ellos mismos. Es una apertura horizontal. Pero aún falta algo, porque el horizonte de los contenidos que capacita
a la inteligencia en forma de poder no es algo que se note, sino que es lo supuesto de toda intelección. Como el acto de aprehensión no es indeterminado, sino todo lo contrario, lo acabo de decir, los contenidos posibilitan a la inteligencia humana aprender de un modo específico. A ese modo de específico de aprender le podemos llamar de cualquier manera. No, acá no importa el nombre, si le llamamos realidad, le llamamos objeto, le llamamos fenómeno, es lo de menos. Lo verdaderamente relevante es que el ser humano no aprende contenidos de manera indeterminada, sino, como decía antes, modalizados. Si lo dicho hasta aquí es correcto, entonces podemos afirmar que el horizonte generado por los contenidos que la inteligencia humana aprende es condición sine qua non para conocer. Llegamos entonces al tercer momento, que lleva por título la inteligencia y el mundo. Digamos una cosa más. Ciertamente el horizonte determina los límites de la aprehensión de los contenidos, pero no acaba allí, porque precisamente por ser un momento de circunspección de los contenidos en la inteligencia humana, se inscribe en ella como momento estructural, generando lo que llamamos mundo. En su virtud, el horizonte es tanto lo que queda por el acto de aprehensión, como estructura de la inteligencia humana en orden al poder, es decir, a su capacitación. El horizonte es entonces el lugar, pero no físico, donde queda el ser humano por el acto de aprehensión de contenidos. Luego, como esos contenidos son su horizonte irrebasable, visto como totalidad, no puede ser más que su mundo. Lo que quiero decir es que el ser humano está situado en un mundo gracias a ese acto primordial de aprehensión de contenidos. Contenidos que por otra parte se presentan en y por sí mismos, por su carácter de alteridad, y que le exigen ir hacia ellos, por ellos y en ellos. El ser humano entonces puede estar y tener un mundo porque primordialmente su inteligencia está modalizada y anclada a los contenidos que le aparecen. Momento número 4. Perdón, allí se me fue el número. Decía atrás entonces que el horizonte es un ámbito de intelección, y eso quiere decir que es una estructura que determina los contenidos aprendidos de una peculiar manera, porque no solo los abarca, también los reúne y ordena. Explico esto. En la aprehensión de contenidos, tenemos que no están solamente juntos, por el contrario, todos conforman un panorama. Este es el primer eslabón del ámbito de intelección. Reunidos los contenidos en el horizonte constituyen para la inteligencia humana, uno, aquello que tiene a la vista, y dos, aquello con lo cual puede hacer algo. Por supuesto, esto tiene la consecuencia de que nada que esté fuera del horizonte puede ser objeto de aprehensión y posterior uso. Es la más elemental certeza de la estructura panorámica del horizonte. Además, ese panorama no solo está, sino que está allí dispuesto, es decir, se presenta de manera específica, y eso ocurre porque la aprehensión de los contenidos no es en ningún sentido caótica. En la visión de un paisaje, por ejemplo, vemos cosas con cierto orden, conexiones e implicaciones que no tienen nada que ver con acciones que puede establecer epistemológicamente la inteligencia. Una montaña es un conjunto, perdón, una montaña es un conjunto de elementos dispuestos en y por sí mismos de una determinada manera que posteriormente la inteligencia puede conocer, y esa es precisamente la dependencia que hay por parte del acto de aprehensión de la interna disposición de los contenidos que se le presentan. Es por esta razón que sinopsis y sintaxis no son estructuras independientes de la inteligencia humana, sino un modo de estar presentes las cosas y por las cuales podemos efectivamente aprehenderlas. En el acto de aprehensión, los contenidos no solo quedan a disposición, por supuesto que lo hacen, también quedan como algo que es posible señalar, calcular, medir, cualificar, etc. Esto quiere decir que
Junto con los contenidos, la inteligencia humana aprende las relaciones formales que los contenidos tienen entre sí por sí mismos. Regularmente se piensa que los contenidos son algo indeterminado y que quedan en mera disposición para que la inteligencia genere las posibilidades de su conocimiento. Pero defiendo que esto no es así. Las relaciones formales que tienen entre sí no solo las aprende la inteligencia humana, sucede algo más importante. La inteligencia humana queda modalizada por ellas y en ellas. Es precisamente el tema de las categorías, que es nuestro punto número 5, en realidad. Se piensa que las categorías son estructuras a priori del entendimiento que le dan orden y estructura. ¿Pero es esto cierto? Las categorías no son modos de acusar el ser, sino la relación de dependencia que tiene un contenido con su propia categoría. Por ejemplo, si el color colorea, es porque no tiene más presencia que coloreando. Fuera de ese ámbito preciso, no tiene oportunidad alguna de presentarse. Esto quiere decir entonces que los contenidos están exigidos por las categorías intrínseca y autónomamente. El color rojo no puede ser más que cualidad. El color rojo no puede ser cantidad ni lugar. Y esto es porque los contenidos en y por sí mismos están ordenados así y no porque la inteligencia lo quiera de esa manera. La disposición de los contenidos, su forma de estar reunidos y su orden no es algo que ponga la inteligencia. En cambio, es su radical forma de ser en propio y que determina su modo de presentación. La estructura de la inteligencia son el resultado, perdón, las estructuras de la inteligencia son el resultado de las relaciones formales de los contenidos consigo mismos. Nuestra aprehensión es gracias a eso determinada. Tenemos una intelección condicionada y por ello posibilitante por el mundo que habitamos. Y en este punto precisamente es otro elemento que añadir, porque regularmente se piensa precisamente que la inteligencia es algo que está vacío de contenido. En absoluto, la inteligencia es una estructura modalizada por las cosas que aprende, es decir, por el mundo en que habita. Y esto va a tener repercusiones a la hora precisamente de concebir a la inteligencia artificial. Ya casi llegamos a la inteligencia artificial, solo me queda decir una última cosa acerca de la inteligencia humana. Así, para finalizar esta parte, el ser humano no es un sujeto trascendental, eso es quimérico, pues sin ningún contenido ni relaciones formales, su inteligencia no solo estaría vacía, además no tendría sustentabilidad cósmica. De lo cual podemos concluir, primero, que la totalidad de los contenidos de la inteligencia, esto es, su mundo, no es algo externo a su propia constitución. Todo lo contrario, es lo radicalmente constitutivo de su ser, pues es lo que la capacita para estar en un mundo y con ello tener sustentabilidad cósmica. A este carácter le podemos llamar fácilmente sistencia o, si ustedes quieren, tener sistencia. Segundo, el horizonte, por ser ámbito de intelección, es el lugar donde la inteligencia puede presentarse. Tercero, precisamente como este presentarse es una exteriorización de la inteligencia por sí misma, es justo llamarle ex. Así, unidos los caracteres, tenemos la definición de existencia. Existencia es la congenialidad cósmica entre la inteligencia y sus contenidos en el ámbito de intelección que genera el horizonte a modo de poder. Con esto termino la primera parte que era muy importante para sentar las bases de cómo está constituida la inteligencia humana y dejar atrás ciertas propuestas, ciertas teorías de la inteligencia
que, como diría Aristóteles, se le piensa como una tablilla de cera y que luego, ¿no? Es decir, que está vacía por principio y que luego se le van a depositar contenidos. Pero si nosotros cambiamos esa idea de inteligencia, esa idea que se remonta, pues sí, hasta los tiempos de la filosofía griega, y decimos precisamente que la inteligencia está modalizada por el mundo que habita, entonces, esto, ¿cómo debe interpretarse para la inteligencia artificial? Bueno, precisamente este es mi siguiente punto. ¿Cómo afecta todo lo dicho a la inteligencia artificial? Bueno, pues de pies a cabeza. En primer lugar, porque los contenidos que son depositados en la inteligencia artificial tienen una formalidad ganada. Es decir, la inteligencia artificial está exigida a procesarlos de manera autónoma. ¿Qué significa esto? Que autonomía la tiene un individuo solo cuando está habilitado y capacitado por un sistema dado. Un individuo humano, por ejemplo, puede alcanzar la autonomía de pensamiento en su actuar, autonomía económica, etcétera, solo dentro de ese sistema que llamamos sociedad. Autonomía no significa salirse de un sistema en absoluto. Autonomía significa hacerse cargo de las acciones dentro del sistema dado. En cambio, autoctonía puede significar dos cosas. Uno, o que un individuo de origen esté fuera de todo sistema, por ejemplo, ciertas concepciones de Dios precisamente plantearían a Dios como autóctono, o una segunda posibilidad, que el individuo se separe cósmicamente del sistema que lo originó. Cósmicamente, repito. Es claro que la inteligencia artificial no cumple con el primer requisito, pero es posible que alcance el segundo. Es posible que en algún momento de su desarrollo la inteligencia artificial sea capaz de salirse del sistema que la creó. Eso recae en la posibilidad de crear una formalidad distinta a la que rige al que lo creó. Como mencioné, los contenidos que procesa la inteligencia artificial tienen ya una formalidad resultado de su modo de presentarse, lo cual quiere decir que para poder generar una formalidad distinta tendría por principio que tener a disposición contenidos con una fenomenicidad irreductible a la que actualmente tiene los que procesa. Ahora bien, preguntémonos, ¿es posible que la inteligencia artificial tenga a disposición contenidos formalmente distintos a los que actualmente procesa? Y la respuesta es no, en absoluto, ni por software ni por hardware. Por supuesto que hay formalidades distintas. El cosmos alberga modos de ser que no están dispuestos para la inteligencia humana, sin duda. Pero eso también significa que la inteligencia artificial no puede accederlos en tanto en cuanto está determinada por la estructura formal prefijada por la inteligencia humana. En segundo lugar, recordemos que la inteligencia humana genera un ámbito de intelección por su apertura a contenidos respectivos. Si la inteligencia artificial quisiera generar su propio ámbito de intelección, necesita de una índole radicalmente distinta de contenidos que le posibilite generar una formalidad autóctona. Pero, ¿cómo podría tener a disposición otros contenidos si ni vía software ni vía hardware tiene las condiciones para ello? En su generación, la inteligencia humana no solo necesita la capacidad de flexionarse sobre sí misma para adquirir apercepción, cosa que es imposible si no tuviera mundo. Es precisamente esa gigantomaquia de la que nos hablaron desde San Agustín hasta
Hegel. Además, necesita que ese despliegue y posterior retracción sea sea de condición física. Y allí está todo el asunto, porque formalidad no es un mero plano abstracto que se forje por una operación, sino la marcha que físicamente ejerce en forma de despliegue y retracción en su mundo. Es una marcha física que genera y estructura la inteligencia y a su mundo de manera congénere. La inteligencia artificial no tiene mundo y por lo tanto nunca será inteligencia propiamente hablando. Y aquí, para concluir con mi presentación, quisiera regresar acá, ah, porque justamente lo que estoy proponiendo en este texto es precisamente que en estos tiempos actuales, cuando se habla de la inteligencia artificial y de su capacidad de desarrollo, se dice muy fácilmente que llegará un punto en su desarrollo que la inteligencia artificial rebasará a la inteligencia humana. Y yo lo que digo es, no va a llegar a un punto en su desarrollo, es que ya llegó ese punto. Aun cuando está apenas iniciándose el camino de la inteligencia artificial, ya tiene mayor capacidad de procesamiento de datos que la inteligencia humana. Eso sí, por supuesto que en los próximos años va a incrementar esa capacidad de procesamiento. Pero pensemos por un momento que justamente le estamos diciendo inteligencia a algo que solo procesa. La inteligencia humana no solo procesa, hace algo más importante y más relevante epistémica, pero sobre todo cosmológicamente. Lo que hace la inteligencia humana es aprender la formalidad, es decir, que tiene precisamente la capacidad de aprender el modo en que se presentan los contenidos. Eso es precisamente lo que llamamos formalidad. La inteligencia humana aprende formalidad, no solamente aprende contenidos. La inteligencia artificial, por lo tanto, por muy avanzada y muy desarrollada sea su capacidad para procesar contenidos, sin embargo, nunca tendrá la capacidad de aprender formalidades. Y precisamente por eso es que nunca podrá ser verdaderamente inteligencia. Porque para poder aprender formalidades, la inteligencia artificial necesitaría de su propio mundo. Tendría que ser capaz de percibir cosas distintas a las que percibimos nosotros los seres humanos. Pero para poder hacer eso, resulta que la inteligencia artificial no solamente necesita de neuronas, por decirlo de algún modo y de manera muy maniquea, además de simplista. No solamente necesita neuronas, ni tampoco necesita solo contenidos. Necesitaría de un mundo propio, que le ayudara, por decirlo así, a generar su propia inteligencia con su propio modo de ser y por lo tanto con su propia formalidad. Ahora, esto nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está encerrada aquí, en estos aparatitos, y estos aparatitos no tienen mundo y nunca podrán tener mundo. Y entonces, precisamente por esta limitación fundamental, la inteligencia artificial, propiamente hablando, no es inteligencia, pero sí tiene mucho de artificiosa. Entonces,
Mi conclusión es precisamente que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, cada vez más dependemos de ella, está más inserta en nuestro mundo, pero precisamente eso es su artificialidad. Está inserta la inteligencia artificial en nuestro mundo, pero ella nunca va a poder crear su mundo. Y esto por una limitante fundamental, que es que la inteligencia artificial, por muy desarrollada que esté, nunca tendrá sustentabilidad cósmica. Muchísimas gracias, Daniel. Doctor Fernando Esaú Ortiz Santana, al día de hoy son pocos los pensadores y los filósofos que tienen una posición clara sobre aquello que se llama inteligencia artificial. Para el mes de agosto, en el instituto se va a presentar con nosotros un filósofo español de la Universidad de Valencia, el doctor Marcos Gabriel, que tiene la misma línea que usted en esa definición que está manejando de inteligencia. Y también su fundamento es Aristóteles, muy claro. Ayer en la madrugada, antes que se fuera la luz, yo evidencié otra ponencia de otro filósofo en Europa, Daniel, el segundo apellido, no me equivoco, y tiene la misma posición. Pero ¿qué es lo que nos dicen los expertos? Los expertos en inteligencia artificial y los expertos en ciencias de la computación del mundo nos dicen que no debiera llamarse inteligencia artificial solamente por poner un ejemplo al chat GPT, versión de gratuita o versión de pago, está mal esa definición que utilizamos todos semánticamente, sintácticamente, de lo que es inteligencia artificial. Usted acaba de decir ahorita algo brillante, brillante, brillante. Atención, oído a la música, dice, la inteligencia artificial nunca será inteligente. Por todos los fundamentos que usted ha argumentado, esto de estar dentro del mundo, de no pertenecer al mundo, y fundamentalmente porque no realiza procesos, yo diría, en el aspecto cognitivo, que sí realiza el cerebro humano, que sí realiza la conciencia del hombre y por ende toda esa función de conocer, de aprehensión que tiene la inteligencia humana. En eso estamos totalmente de acuerdo, maestro. Linda exposición, brillante exposición, argumentos sólidos en relación a la posición de Aristóteles. Hay que volver a los clásicos, hay que volver a los grandes maestros de la humanidad. Sin duda. Nos dejamos llevar por este nuevo despertar, esta nueva fiesta de la inteligencia artificial, y los únicos que están beneficiados en el mundo con toda esta confusión semántica de definiciones y de conceptos son las grandes corporaciones y las grandes empresas. Porque lamentablemente los ciudadanos del mundo nos dejamos llevar por estas apariencias. Y la verdad, los conceptos estrictamente desde el punto de vista filosófico y científico nos dicen que no es una inteligencia artificial. Claro, claro que sí. Maestro, por favor, para usted. Entonces, para nuestro público maravilloso, cuando yo hablo de inteligencia humana, ¿cuándo estaría hablando de inteligencia artificial? Me remoto a Turing, me remoto a, a, al que propuso el teorema de la
incompletitud, que era paralelo a Turing, y también la maravillosa categoría que usted ha utilizado. ¿Cuándo estaríamos hablando de una artificialidad de estos productos como el chat GPT, maestro? Por favor, Claro. eh, siempre, siempre, muchas gracias, doctor Fernando Ortiz Santana, a su participación brillante, magnífica. A recomendarle a todos, volver a Aristóteles es una cosa maravillosa. Cedo la Sí, palabra. por supuesto, por supuesto. No, pues gracias, gracias Daniel por la invitación. Yo encantado de estar con ustedes, por supuesto, sobre un tema que es muy relevante el día de hoy, es prácticamente inunda los foros, las redes sociales, los medios de comunicación, esto de la inteligencia artificial. Sin embargo, como decía al principio de mi ponencia, yo no quería tratar de decir qué es lo que la filosofía puede decir de la inteligencia artificial, sino lo contrario. ¿Qué puede decir la inteligencia artificial a la filosofía? Y hasta ahora puede decir muy poco, porque cuando hablamos de inteligencia humana, nosotros hablamos de un tipo de habilitación en el cosmos. Nosotros nos diferenciamos biológicamente con o de el resto de los seres vivientes porque tenemos precisamente una capacidad que llamamos inteligencia. Y esta inteligencia nos da una peculiar manera de sustantibilidad en el cosmos. Olvidémonos por un momento que la inteligencia tiene la capacidad de procesar información y hacer operaciones mentales, etcétera. No, no, nosotros tenemos sustentabilidad biológica en el cosmos precisamente modalizada por esta capacidad que llamamos inteligencia. Y esa capacidad que llamamos inteligencia nos da sustentabilidad porque nos permite aprender formalidades y no solo contenidos. Cuando yo aprendo una formalidad, Daniel, lo que provoca eso es que me separe del contenido mismo para que mi reacción ante el contenido no sea de manera inmediata y además esté enclasada en las estructuras sentientes, bueno, pues que biológicamente nos sustentan. Esto ya lo había dicho, por ejemplo, Ernst Cassirer en un librito muy famoso que se llama Antropología Filosófica. Pero también el filósofo y sociólogo mexicano Roger Bartra tiene un libro, Antropología del Cerebro, que habla de esto. Lo que nos da a nosotros, los seres humanos, la inteligencia es la capacidad de poner una pausa entre el momento en que un agente externo afecta nuestro ser, nuestra existencia y la respuesta. Nosotros podemos tener una pausa y esa pausa es una pausa en donde, claro, vamos a decidir qué hacer ante un estímulo dado. Y yo puedo tener allí precisamente una infinidad de respuestas, lo cual quiere decir que la inteligencia es la capacidad, obviamente desarrollada evolutivamente, de poder poner una pausa entre el estímulo y la respuesta biológicas que sí tienen, obviamente, por necesidad, el resto de los seres vivos. Nosotros no. Y esto nos da un tipo de sustentabilidad cósmica que no tiene ningún otro ser vivo. Bueno, eso es precisamente lo que le llamamos inteligencia. Eso es ser inteligente, tener sustentabilidad cósmica. Y precisamente por esto es que la inteligencia artificial no es inteligencia, porque no puede y nunca podrá tener sustentabilidad cósmica.
No puede, pues precisamente porque para comenzar necesitaría tener presencia física, la cual no la tiene, pero además necesitaría tener sustentabilidad biológica, la cual no la tiene. El hardware no es tener sustentabilidad biológica porque en el momento en que yo desconecto el cable de la clavija de la pared, en ese momento la inteligencia artificial se muere. No tiene sustentabilidad biológica y por lo tanto no es propiamente inteligencia. Le estamos llamando a un mecanismo de procesamiento de datos muy avanzado, muy desarrollado, pero no es más que procesamiento de datos, le estamos mal llamando inteligencia. No, la inteligencia artificial no es inteligencia, es un mecanismo de procesamiento de datos. Donde sí estamos describiéndola correctamente es en su lado artificial, que yo más bien diría artificioso. No es inteligencia artificial, sino inteligencia artificiosa, precisamente porque eh, este carácter artificioso le viene de no tener mundo. La inteligencia artificial es un parásito de nuestro mundo. Vive en nuestro mundo y por nuestro mundo. Nunca va a poder desarrollar su propio mundo por lo dicho anteriormente, porque no tiene inteligencia. Y precisamente por esto es que no importa que su desarrollo se extienda hasta el infinito, no importa. Mientras tenga estas mismas condiciones, es decir, que no tenga sustentabilidad cósmica y que sea dependiente de nuestro mundo, nunca desarrollará su propio pensamiento. Eso por un lado. Y ya para finalizar, Daniel, también tenemos un mal uso de la palabra autónoma o autonomía. Porque decimos, lo que pasa es que la inteligencia artificial va a desarrollar pensamiento autónomo. Autónomo quiere decir que un individuo puede alcanzar la suficiencia en un sistema dado y siempre dentro de ese sistema. Por ejemplo, un ser humano alcanza autonomía cuando ya no depende de sus padres y entonces, pues obviamente fruto de su trabajo puede desarrollar una vida autónoma, separada de sus padres, pero de todos modos ese ser humano sigue estando dentro de una sociedad que sustenta su existencia. Aún el que se va a, a las montañas, a vivir allí en las montañas, aún él depende de la sociedad. ¿Por qué? Porque allí en la montaña resulta que necesita cocinar y saber cocinar no lo aprendió por sí mismo, sino que lo aprendió de alguien más. Necesita hacerse de ropa para poder sobrevivir y resulta que si es que sabe hacer ropa, ¿no? De la piel, necesita haber aprendido de alguien previamente, pues precisamente hacer ropa y necesita hacerse un techo, una casa, y el arte de la arquitectura debió aprenderla de alguien más, es decir, cuando estaba inserto en una sociedad, y aún así, estando allí en la montaña, sigue protegido por las leyes de una sociedad, precisamente del país en que vive. Es decir, el solitario en la montaña no es alguien que se ha separado radicalmente de la sociedad que lo sustenta. El ser autónomo significa simplemente hacerte cargo de tus acciones dentro de un sistema dado. En cambio, ser autóctono, ese sí, eso sí significa estar separado del sistema, ya sea de todo sistema
o que puede ser que un individuo haya estado dentro de un sistema, pero después se haya separado de él, pero es una separación cósmica, que ya no depende de ninguna forma de ese sistema que lo originó. Pero eso, por supuesto, decía, la inteligencia artificial nunca podrá hacerlo. Maestro, si me permite, en esta reunión de científicos de ciencias de la computación e inteligencia artificial, y se Sí. le preguntó a uno de ellos, entonces, ¿cuál debiera ser el nombre que debemos asignarlo? Por favor, escuchen, ¿ah? ¿Algoritmos mecanizados o algoritmos electrónicos? Que estaría más próximo a lo que incluso Wittgenstein también señala, que solamente vemos la parte operativa, la parte instrumental en la realización de una tarea. Por favor, maestro, por favor, para yo terminar mi participación y ceder la palabra a la doctora María Beatriz Cerdán Flores y también a los que nos acompañan, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Usted pone el título, La pregunta por lo artificial, una observación filosófica sobre la naturaleza de lo artificial. Maestro, a ese título brillante y a la ponencia magnífica que usted acaba de realizar, ¿cómo eso podríamos poner un símil en estos tiempos de esa famosa alegoría platónica, el tema de las cavernas? Por favor, maestro, usted que es un especialista del campo, una vez más invitamos a todos los que nos acompañan en vivo y a todos los que van a ver las próximas 4 semanas que vamos a reproducir en el canal de YouTube Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, donde tenemos 10 proyectos en este año y todos van a ser certificados con 400 horas totalmente gratuitas. Cedo la palabra a usted, maestro, por favor, en relación a mi última pregunta, porque estamos frente a un especialista. Daniel, claro, pues es que es bellísima esa imagen que nos dejó Platón para la posteridad, la capacidad precisamente de autodeterminación. El mito de la caverna, clásicamente, bueno, pues hay tantas interpretaciones como escuelas filosóficas, podríamos decirlo, Sí, buenos ¿no? días. Por supuesto. Pero en particular, bueno, una posible interpretación es justamente que al final, cuando el esclavo se libera de sus cadenas y sale de la caverna, lo que gana precisamente es autodeterminación. Y entonces, claro, nosotros podríamos decir justo que estamos en el momento en donde la inteligencia artificial precisamente está encadenada a a nuestro mundo. Llegará un momento en donde la inteligencia artificial se quite las cadenas y entonces tenga la capacidad de autodeterminarse. Repito, eso eh, depende de la capacidad de generarse un mundo. Y tal y como ha sido su desarrollo hasta ahora, precisamente con datos que nosotros le proporcionamos, es imposible. ¿Qué tendría que pasar para que esa inteligencia artificial desarrollara su mundo? Pues lo que tendría que pasar fácilmente es que tuviera algún modo alterno de percepción de contenidos. Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, si llegara un momento en su desarrollo que la inteligencia artificial pudiera percibir lo que sucede en el centro de un hoyo negro, entonces quizá podría allí sí desarrollar su propio mundo, porque estaría ante la presencia de contenidos que por supuesto no se pueden presentar ante la inteligencia humana. Ahora, la inteligencia artificial no tiene la sustentabilidad física para poder estar en el centro de un hoyo negro. No puede y ni podrá. ¿Por qué? Porque la tecnología que necesita para estar en el centro de un hoyo negro resulta que depende de nosotros.
Y si nosotros no lo desarrollamos, luego entonces ella no lo puede usar. ¿Sí me explico? Entonces, nunca va a poder salir de la caverna la inteligencia artificial, porque salir de la caverna significaría precisamente alcanzar la autodeterminación. Nunca eh, 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 es, eh, es un futuro sombrío para la inteligencia artificial en ese rubro. Y estoy muy de acuerdo contigo, Daniel, con lo que decían los expertos, que en lugar de llamarle inteligencia, pues llamémosle de otra forma, algoritmos, procesamiento de datos, no lo sé, pero luego estos títulos se los ganan más bien por moda y por mercantilización que por otra cosa. Bueno, gracias. Doctor Fernando Esaú Ortiz Santana, brillantes sus respuestas, maestro. Lo único decir, ¿no? Una vez más, a estos filósofos que también uno los sigue, uno estudia, así como al trabajo de usted, que no tengamos miedo y no nos desesperemos, porque todavía la inteligencia humana no ha sido superada por en conjunto todo lo que realiza el cerebro humano en comparación a esto que estamos llamando, entre comillas, productos, herramientas, aplicaciones de inteligencia artificial. Somos nosotros los seres humanos los que creamos a estos algoritmos mecanizados y electrónicos. Somos nosotros sus creadores, sus desarrolladores, sus programadores. El problema es que los dueños del mundo, las grandes corporaciones, solamente lo ven desde el punto de los negocios, los business, la rentabilidad, y no tener espacios como esto de un esclarecimiento científico, filosófico, conceptual. Cedo la palabra a doctora María Beatriz Sardán Flores. Sí, sí, muy buenos, ya, claro, muy buenos días aún. Bien, justamente escuchando la ponencia del doctor Esaú, nos ha quedado claro, y es una posición que compartimos también, que hay una, hay pues aquí un malentendimiento de lo que vendría a ser la inteligencia artificial, ¿no? Ha dicho claramente el doctor Esaú que la inteligencia artificial está limitada a este procesamiento de contenidos, ¿no? Entonces, la inteligencia humana, en cambio, ¿no? Junto con los contenidos, aprende pues las relaciones formales de los contenidos y las relaciones modales, ¿no? Entonces, la posición del doctor es que la inteligencia artificial de forma alguna podrá compararse con la inteligencia humana. Hago las siguientes acotaciones. Conforme a lo que ha descrito el doctor y ha explicitado aquí, la IA, por ejemplo, si analizamos respecto de la comprensión, el nivel de comprensión, o si acaso tuviera algún nivel del mismo, versus un análisis de patrón de superficialidad, las IAs evidentemente aprenden y replican patrones complejos, claro, ¿no? Pero no llegarían a comprender profundamente esos patrones, ¿no? Si hablamos de el entendimiento que tienen de ello, a menudo, si ustedes abren una ventana de este tipo de inteligencias artificiales que están tan en boga ahora, pueden darse cuenta que sus respuestas tienden en muchas oportunidades a anclarse
en correlación estadística, ¿no? No en una comprensión tal cual lo ha explicitado el doctor Esaú, ¿no? Un manejo de contenidos que está anclado también en una aprehensión y aprendizaje de las relaciones modales, ¿no? Ello no se advierte, de tal suerte que si ustedes hacen las consultas respectivas en una inteligencia artificial podrán advertirlo. Ahora, más allá de los ejemplos que se puedan dar en los entrenamientos de estas inteligencias artificiales, mientras los humanos rigen sus conductas y sus aprendizajes por principios, ¿no? La inteligencia artificial refleja determinada incapacidad de poder justamente conducirse de igual manera, ¿no? El razonamiento abstracto de las IAs, por ejemplo, son ancladas en los contenidos que maneja como un backup de información, ¿no? Pero jamás podría, en todo caso, y hasta ahora no se tiene noticias de ello, que pueda haber desarrollado algo que nosotros tenemos arraigado, que es el sentido común, ¿no? La intuición y la forma cómo podemos solucionar determinados problemas que no necesariamente devienen de un análisis de contenido o un manejo de contenidos o un ordenamiento de contenidos, sino más bien de otro tipo de relaciones que, de complejidad, como entender la formalidad, como lo ha dicho el doctor Esaú, ¿no? Entender las relaciones modales de los contenidos, poder tener claro determinadas categorías y sobre todo algo que dijo el doctor Esaú, nosotros tenemos horizonte, ¿no? Nosotros tenemos un horizonte. Todo esto que ha dicho el doctor Esaú es sumamente importante y lo he precisado por lo siguiente. Hay un debate, y ustedes lo saben, porque hemos venido en el instituto dando tribuna a varios especialistas que propugnan, porque hay dos posiciones, el reconocimiento, por ejemplo, de la personalidad jurídica de la inteligencia artificial. Entonces, en Europa se está ventilando en debates académicos la posibilidad de reconocer personalidad jurídica en la inteligencia artificial. Inclusive, respecto a los derechos de autor, en algunos países ya se ha desarrollado algún tipo de normativa en la cual se reconoce a la inteligencia artificial como creadora de algún tipo de obra o algún tipo de producto, ¿no? Intelectivo de esa índole que puede ser materia de registro. Entonces, el doctor Esaú hoy ha precisado claramente que no podemos hablar de una inteligencia artificial y que el término en realidad es artificioso y tal vez, de hecho, esta suerte de confusión en la que transitamos al llamar inteligencia algo que no es inteligencia ha sido producto de una desacertada réplica del término, ¿no? Y esto se ha masificado, ya se descontroló, y llamamos inteligencia artificial a algo que no es inteligencia. Entonces, en ese sentido, doctor Esaú, si usted ha expuesto los motivos y fundamentos por los cuales la inteligencia artificial tiene carentes aportes para analizarlo
analizar el tipo de inteligencia que dicen tener, ¿no? Hacia la filosofía, es decir, usted ha hecho la formulación contraria, ¿no? ¿Cuáles son los aportes de la inteligencia artificial hacia la filosofía? ¿Cómo es que esta denominación podría impactar en la filosofía? Entonces, usted ha dicho claramente de que no se trata de una inteligencia en forma alguna. De esta suerte, doctor Esaú, ¿cómo podríamos nosotros admitir de que la inteligencia artificial sea creadora? O sea, bajo el manejo de contenidos que realiza la inteligencia artificial, ¿podríamos nosotros reconocer que la inteligencia artificial crea, que puede, que puede inventar, que puede ser reconocida en el derecho de autor como creadora o inventora de algún producto? Es decir, el manejo de contenidos que ella realiza le permite la creación de obra o la invención de algo, o el hecho de haber expuesto usted las falencias que lo aleja diametralmente de la inteligencia humana no hace posible que se le pueda reconocer como creadora o inventora de algún producto, ¿no? Intelectivo en materia jurídica. Claro, sí, gracias, María. Muy, muy bonita tu aportación y tu pregunta. Sí, sí, por supuesto, estoy al tanto de tanto las disposiciones de la Comisión Europea encargada de discutir este tema de la personalidad jurídica de la inteligencia artificial, y por supuesto también de los grandes desarrollos que hay eh, sobre generación de contenido en redes sociales, en revistas, periódicos, por parte de la inteligencia artificial, ¿no? Por Gracias. ejemplo, en China ya hay un antecedente de que se le otorgó autoría a la inteligencia artificial de un artículo de revista, por ejemplo, ¿no? Y no se, no, digamos, quizá no se ha admitido oficialmente, pero sabemos que, por ejemplo, en ciertas redes sociales como en Facebook, pero sobre todo en Twitter, o lo que antes era Twitter, pues hay la presencia de bots que son precisamente generadores de contenido. Ahora, precisamente de eso es de lo que hablamos. Son generadores de contenido, pero ese contenido no es algo que hayan creado la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales desde su propio mundo y lo hayan traído al nuestro. No, es contenido de nuestro mundo. Entonces, realmente no se les puede decir que son autores a la inteligencia artificial, porque lo único que están haciendo es poniendo en funcionamiento un algoritmo precisamente con ciertos mecanismos de correlación, ¿no? Donde, bueno, pues observa lo que sucede en las redes sociales, en los medios de comunicación tradicionales, y a partir de allí diseña, claro, autónomamente, pero otra vez, decir autónomamente no quiere decir que piensa por sí mismo, quiere decir simplemente que depende de un sistema dado, que es nuestro sistema, nuestro mundo. Hay algoritmos de filtración que diseñan contenido, que inundan las redes sociales, pero no son propiamente autores. No es lo mismo generador de contenido que ser autor o ser creador.
en absoluto, porque la creación o la autoría está directamente referida a un mundo y presenta novedad con respecto a ese mundo, por supuesto, posibilitado por él. Cuando yo, por ejemplo, hago una canción, pues obviamente esa canción depende del mundo en que habito. Yo, hombre occidental, sin ninguna instrucción en música hindú, no podría, si no es que me fuera a instruirme a la India, yo no podría generar nunca música hindú. Yo dependo de mi mundo, dependo de lo que escucho en la radio. Y la única posibilidad que tendría para generar música hindú sería, pues precisamente, o acercarme a un círculo, ¿no? En México, donde ofrecieran ese tipo de instrucción, o directamente irme a la India y pasarme un año allá estudiando música, y entonces podría hacerlo. Es decir, la creación está directamente relacionada con mi relación con el mundo. Y en ese sentido, entonces, puede haber novedad. Pero la inteligencia artificial no tiene mundo y no puede desplazarse más que virtualmente, pero no tiene sustentabilidad biológica para poder estar allí y precisamente recibir la instrucción de X o Y maestro. Entonces, no confundamos la generación de contenido con la creación propiamente de contenido, que presenta una novedad en el mundo. Un autor es alguien que presenta algo nuevo en el mundo y no solo alguien que a través de un algoritmo simplemente va poniendo piezas de Lego. Eso no es creación propiamente hablando. Eso es generación de contenido. Entonces, sí, María. Doctor, cuando nosotros como investigadores ahora que están las inteligencias artificiales en boga, dicen, bueno, si tú consultas algo en el chat GPT, cítalo. Yo me encuentro en un dilema, ¿por qué? Porque se cita autores, ¿no? Se cita la fuente, ¿no? Se cita la fuente, los autores, entonces, ¿cómo se trata de por ejemplo, ChatGPT es un chat en donde tiene manejado, alojado una serie de contenidos, como usted dice, y entonces no sabemos la procedencia de los contenidos que emanan en una respuesta, porque finalmente es una miscelánea de ellos. Claro. Entonces, ¿cómo es posible, ¿no?, admitir la cita de ChatGPT en un trabajo de investigación? Eso no me parecería serio, porque también sería como darle, digamos, citar eh, con mérito de autoría, digámoslo así, una fuente, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso, promover de pronto ello es un tanto contribuir a la confusión que se está teniendo. En este momento, como usted ha dicho, la generación de contenido, ¿no? Es muy diferente a la creación de contenido. Y nosotros como investigadores lo que hemos hecho a través de nuestros trabajos de investigación es citar fuentes de creación de contenido, que muchas de ellas son inéditas y que nos sirven como antecedentes de nuestras investigaciones, ¿no? Entonces yo, eh, precisamente porque también hay una línea de algunos investigadores que precisan que con simplemente acotar la fuente, ¿no?, tomar a ChatGPT o otra inteligencia artificial como fuente, estaríamos salvando el tema metodológico ¿no? Y no lo comparto definitivamente. No lo comparto porque
estaríamos yendo contra lo que usted está exponiendo. En realidad, ¿qué es el meollo del asunto? La diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, y en nuestros actos nosotros debemos ser éticos. No podemos promover un discurso y finalmente en nuestras acciones conducirse fuera de la integridad de lo que nosotros proponemos. Entonces, no sé qué opinión le merece Doctora, esto. Completamente de acuerdo, sí. Adelante, Daniel. maestro, su respuesta y yo, doctora, después del maestro pido la palabra, por favor. Siga, maestro. Sí, también veo que hay Sí, preguntas Sí, sí, acá sí, 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 en sí, sí. la mensajería que voy a proceder a leer. Está con nosotros desde la revista electrónica New Way de México el doctor Alejandro Amaya, que también ha consultado ahí en el servicio de mensajería, doctora. Sí, sí. Voy a dar lectura a las intervenciones de Santiago Laos en primer orden, ¿no? Dice, pero entonces, cuando los humanos no quieren salir de las cavernas, ya sea por ignorancia o fanatismo, ¿cómo se puede llamar eso? La inteligencia y la tecnología, continúa Santiago Laos, nos dice cómo son las cosas, pero no cómo deben ser las cosas. Esto es un plano ético. Y el doctor Alejandro Amaya dice, buenos días a todos. Tiene razón, doctor. La IA hace uso del banco de datos. No hay creación. Santiago Laos continúa. Un tema, por ejemplo, a tomar en cuenta es preguntarle a la IA si puede tener misión, visión u objetivos personales. Solo el ser humano puede tener una misión y visión. Esas son las intervenciones. Ujú. Gracias, gracias. Sí, y justamente pensando en una de las preguntas del chat, pero también con lo que dijiste, con lo que comentabas tú, María, Ujú. precisamente quiero regresar justo a ese tema, ¿no? ¿A qué le llamamos inteligencia? Porque también tenemos un grave problema a la hora de nombrar a los productos de la inteligencia. Y para ello hay que remontarnos, no tan lejos como Aristóteles, que también, por supuesto, dijo algo sobre esto, pero quizá estemos más familiarizados con lo que dijo Marx acerca del valor del trabajo. Lamentablemente, el capitalismo lo que provocó es que nosotros separemos el producto del trabajo mismo. Entonces lo vemos como dos cosas distintas. Por supuesto, lo que se pone en el aparador de las tiendas es el trabajo finalizado y desarraigado de su proceso. Es el producto que se comercializa. Ese es el que vemos en los escaparates. Lo que ya no vemos es todo el trabajo que está detrás de ese producto que se exhibe. Marx dice precisamente que de eso se aprovecha el capitalismo, de que te hace creer que el producto tiene un valor por sí mismo. En cambio, el producto tiene valor precisamente porque tiene todo un trabajo anterior que lo sustenta y que sustenta la vida humana, por supuesto. Bueno, acá pasemos esa visión precisamente a la inteligencia artificial. Nosotros pensamos que los productos de la inteligencia artificial están desarraigados de todo el trabajo anterior, pero precisamente esa es una visión capitalista, es una visión que hipostasia los productos de la inteligencia artificial. Y entonces olvidamos que detrás de todo ello hay precisamente el trabajo de nosotros, los seres humanos, que está allí precisamente plasmado en lo que responde ChatGPT. Precisamente por eso es que, en efecto, es una falta grave poner en un trabajo académico, esto lo saqué de ChatGPT. Oye, no, porque ChatGPT sacó la información de libros, de bibliotecas, de investigaciones, de la historia,
Y entonces, ¿por qué no mejor vas a esas fuentes, vas a la historia, haces tu trabajo documental y entonces otorgas la referencia a quien merece? Eso por un lado. Y por el otro, pues precisamente, justo esta capacidad de reconocer el trabajo que sustenta los productos con los que vivimos día a día, pues es precisamente la capacidad que tenemos también de reconocer la tradición que nos sustenta como seres humanos. La IA no tiene tradición y nunca podrá tener tradición. ¿Por qué? Porque en el momento en que pasa de ChatGPT de 3.0 a 4.0, pues ChatGPT no dice, ah, lo que pasa es que mi tradición es el 3.0. No, 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 no. Resetean su memoria y es de 4.0 hacia adelante. No hay tradición. Y esto pues tiene que ver precisamente también con lo que dice Santiago, donde dice, un tema, por ejemplo, a tomar en cuenta es preguntarle a la inteligencia artificial si puede tener misión o visión o objetivos personales. Y la respuesta es no, porque para poder tener objetivos personales, tú debes tener dos cosas. En primer lugar, un pasado y en segundo lugar, un futuro. Y la inteligencia artificial no tiene pasado ni futuro. Es decir, no puede reconocer su pasado y no sabe qué hay en su futuro. Nosotros, en cambio, pues claro que tenemos esa posibilidad de hacer objetivos personales porque yo mismo sé mi historia, soy consciente de mi biografía y por supuesto también tengo una misión en mi vida. Yo digo, en 10 años quiero ser, no lo sé, doctor en filosofía, ¿no? Entonces me pongo el objetivo. En 10 años voy a lograr ser doctor en filosofía, es decir, tengo la capacidad de proyectar mi ser hacia el futuro. La inteligencia artificial no tiene esto. Y entonces, claro, si no tiene pasado, no tiene futuro, ¿cómo podría tener objetivos personales? Para nada. Eso por un lado. Y por el otro, entonces, si vamos juntando todos estos elementos, sustentabilidad cósmica, capacidad de proyección, diferencia entre producto y trabajo, la alienación que tiene la inteligencia artificial de nuestro mundo, pues cada vez me parece menos inteligente y menos útil, porque entonces su plano es meramente, su uso es meramente mecánico. Y allí está bien, lo hace muy bien, pero no podrá salir de ese uso mecánico otra vez, porque no tiene mundo. Ahora, ¿no? Esto otra vez regresando al mito de la caverna, y decía yo, hay tantas versiones del mito de la caverna como corrientes filosóficas, porque no es lo mismo interpretar el mito de la caverna, por ejemplo, desde la escuela de Frankfurt, ¿no? Por decir un caso, a interpretar el mito de la caverna desde Sigmund Freud, por ejemplo. Son dos cosas completamente distintas. Y claro, también está la de Platón, ¿no? Si es que llegamos a comprenderla, pero bueno. Dice por acá entonces Santiago, cuando los humanos no quieren salir de las cavernas, ya sea por ignorancia o fanatismo, ¿cómo se puede llamar a eso? Bueno, acá habría que hacer una diferencia porque si es por ignorancia, pues obviamente el Platón mismo lo dice, ¿no? Hay individuos que están encadenados, pero que no saben, es decir, que ignoran que están encadenados. Mm. Desde sí mismos
si solo viven en la ignorancia, es imposible que salgan por sí mismos. En ese caso, entonces se vuelve relevante el discurso del Mesías, de alguien que venga y los libere. Para los que tengan gusto de ese tipo de discurso. Bueno, pues esa es una posibilidad. Pero si no tienes un Mesías, ¿yo cómo puedo salir de mi ignorancia si, en primer lugar, no puedo reconocer que soy ignorante? Pues es imposible. Pero quizá es mejor eso que el fanatismo, porque el fanatismo proviene de alguien que sabe que hay algo distinto a lo que piensa y sin embargo se niega a considerarlo. Es decir, yo sé que hay personas que piensan distinto de mí, pero me niego a considerarlo. Ese es el fanático. Muy diferente del ignorante. Vamos a decir que el ignorante pues no tiene responsabilidad, simplemente no sabe, pero el fanático sí tiene responsabilidad, porque aún sabiendo que hay una otra opinión, no se da a la tarea para poder pensar, poder abrirse a ese otro. Y esto a lo mejor y nos hace eco en nuestra concepción de la inteligencia artificial, porque precisamente puede ser que nuestro temor a que la inteligencia artificial gane autodeterminación, es decir, gane pensamiento propio, es precisamente no porque no vaya a ser más benéfica ese su desarrollo, benéfico su desarrollo. A lo mejor lo que no queremos es que la inteligencia artificial no gane conciencia de sí misma simplemente por mera por miedo, por prejuicio, porque inmediatamente que abordamos ese tema de si la inteligencia artificial puede ganar conciencia de sí mismo, inmediatamente le depositamos todos nuestros prejuicios a la inteligencia artificial. ¿A poco no? No, no, es que van a hacer guerra con nosotros. No, no, a ver, la inteligencia artificial no son políticos, no son fanáticos. No, es que si la inteligencia artificial gana conciencia de sí misma, nos va a extinguir la humanidad. No, 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 no. Estás hablando de los seres humanos y estás poniendo contenidos de nuestro mundo en la inteligencia artificial. Y entonces lo que surge allí más bien es una especie como de entre discriminación, pero también eh, pues de miedo a la alteridad, ¿no? De miedo al otro. Un poco como recordando el existencialismo de Sartre, donde ve al otro como una amenaza, ¿no? Dice por acá Santiago, mesianismo es lo que los políticos usan eso para ser elegidos, pues justamente, precisamente, por eso decía, esa es una posibilidad. Pensar que el único que te puede sacar de la ignorancia es el Mesías, bueno, pues, en fin, los políticos son expertos en hacer ese tipo de discursos. Otra es que los moradores de la caverna, dice Alejandro Amaya, se deshagan del Mesías pensando que está loco. En efecto, claro, por supuesto, ¿no? Un poco como, sí, también ha pasado y también pasó en la historia, en efecto, sí. Por eso decía, el mito de la caverna es un tema por sí mismo, porque hay tantas interpretaciones como corrientes filosóficas y todas interesantes. Maestro, por favor, pido la palabra, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Claro que sí, doctora, adelante. Cuando nos referíamos al mito de la caverna, hacíamos referencia a ese trabajo maravilloso del doctor Javier Echeverría, filósofo español, cuando él nos habla del tercer entorno, de ese entorno virtual, de esto que vivimos. Y justamente un poco hablando en ese tema, ¿no?
Cuando Meta, hoy en día, por dejar una demanda dentro de los Estados Unidos y que siga para adelante su negocio, Metaverso, el gran metaverso, se lanzó con bombos y platillos. ¿Qué pasó al día de hoy? No había resultados, no había resultados. Las cosas bien claras, los que estamos en ciencia de la computación, tremendo fiasco de Zuckerberg y todas sus millonarias inversiones y todos los que han apostado por ello. Eh, a la ponencia brillante del maestro, un saludo a mi hermano, el doctor Alejandro Amaya, allá en México, la maravillosa revista electrónica New Wave, a la doctora Alicia Rendón y a ese equipo maravilloso, caramba. Nos acompaña Alejandro, que próximamente nos acompaña también con su ponencia, que en el instituto está en el canal de YouTube, en el video de las programaciones. Decía Un en saludo, relación, hermano. Buenos días, perdón. hermano, ¿qué tal, mi hermano? Un saludo para ti, para la familia, mi hermano, por allá. Igualmente, hermano, y a los ponentes, excelente, muy bien lo que están, bueno, lo que está disertando y pues aquí los escucho. Perdón, los dejo No, mi hablar. hermano, no, mi hermano, qué alegría siempre con la familia de la revista electrónica New Wave, esa familia maravillosa donde estamos varios de acá del instituto trabajando con ustedes en este taller de redacción científica. Doctor, entonces, doctor Fernando, le decía, ¿por qué? Voy a decir lo siguiente. Desde sus inicios, desde sus orígenes, en relación a este trabajo de la inteligencia artificial, nació de una mentira, nació de un engaño. ¿Por qué ello? No hay una historia, o científicamente diríamos, aquellos que somos investigadores, no hay un estado de arte de la inteligencia artificial en el mundo. Menos hay un estado de arte en cada región y en cada país. Porque así como México, así como Perú, así como los que nos escuchan de diferentes países, en algún momento se tuvo que dar el ingreso de estas aplicaciones, de estas herramientas, en nuestras escuelas superiores, en nuestras universidades, en nuestros institutos, en nuestros centros de investigación, tiene que haber una documentación de cómo fue ingresando esto al país. Ese estado de arte no lo hay. El libro más referenciado en el mundo de la Biblia del Internet, las 1204 páginas de Norbert Irwin, que en edición español y luego en edición en inglés, la última, la tercera, segunda edición, la español, que es la Biblia de la inteligencia artificial en el mundo, no tiene un estado del arte como debiera ser desde el punto de vista histórico y más aún desde el punto de vista filosófico. Porque yo para hacer ciencia, yo para hacer el desarrollo de aplicaciones técnicas y tecnológicas, ahora hablando de inteligencia artificial, yo debo de partir de constructos, de categorías, de nociones bien fundamentadas, bien conceptualizadas, en el lenguaje de Bunge, en el lenguaje de Popper. No lo hay. Yo les digo porque revisen el libro de Norbert Irwin, una página y media, 2 páginas de lo que vendría a ser así como una historia, como un estado del arte, cuando lo correcto es que debiéramos contar con ello, a lo que señalaba Fernando. ¿Pero por qué? Porque en la desesperación de las etapas de congelamiento, de enfriamiento, cuando no les aprobaban los políticos en Europa, en Estados Unidos particularmente, sus proyectos, los nuevos proyectos de inteligencia artificial, no sabían qué nombre utilizar. Entonces, en esa desesperación, le pusieron inteligencia artificial. Y eso está documentado. Le pusieron los políticos, que no siempre son los más documentados, los que realizan pesquisas, los que realizan, pasaron. Se empezó a utilizar ese nombre. Se generalizó ello. Ahora, mi pregunta para el doctor Fernando y todos los que compartimos y posteriores horas van a ver esto en nuestro canal de YouTube. Al día de hoy, yo me referencio
en el Lima, Perú, en un aula de educación secundaria, 30 estudiantes. Me voy a la universidad, estamos en la carrera de sistemas, 32 estudiantes. Me voy a una maestría y me voy a un doctorado, estamos hablando de 25, de 20 estudiantes. Pregunta, en esas 4 aulas de diferentes niveles, estoy hablando aquí en Lima, Perú, ¿cuántos hacen uso de las herramientas de inteligencia artificial? Solamente vamos a hablar del chat GPT. ¿Cuántos hacen uso críticamente, que lo cuestionan y que ponen en tela de juicio todo lo que ellos consultan, los prompts que generan y las respuestas? ¿Cuántos hacen un uso crítico? ¿Cuántos hacen un uso debido y adecuado? Porque si yo voy a escribir y me voy a documentar sobre el derecho y sus relaciones con inteligencia artificial, un trabajo mío en la revista New Electrónica, a mí me da una idea general. A mí me emite una idea general, me emite un mapa, un borrador, pero que me pueda hacer el trabajo del artículo, del ensayo. No nos engañemos. O sea, yo creo que estamos aquí entre personas adultas, académicas, intelectuales, y no nos engañemos. Eso no lo hace ChatGPT. Daniel, con toda la literatura, con todas las referencias, formalmente, como debe quedar el trabajo, de acuerdo a las especificaciones que... No nos engañemos. Eso lo hacemos nosotros. Y yo ponía el ejemplo de Meta. ¿Por qué? Acaba de aparecer recientemente, para todos los que trabajamos en el mundo de la publicidad, que ahora salió una opción tanto para Instagram como para Face. El Meta Business Suite. Meta Business Suite te permite programar tu publicidad, tus estados en estas 2 redes sociales. Daniel, la pregunta. Oye, la inteligencia artificial no es capaz de hacer eso automático, que no estamos hablando camino a la singularidad tecnológica, que vamos a ser desplazados, que esto se va a automatizar. No lo hace. Esto lo ha lanzado el mismo Zuckerberg con todos sus empresarios. Va a ser un beneficio para los que realizamos publicidad en Face y en Instagram. Queda todavía vacío WhatsApp, queda todavía otras redes de diferentes naturalezas. De alguna otra forma, en todas hacemos publicidad. Lo hablo particularmente por el instituto. Entonces, no nos engañemos. Daniel, lo que tú acabas de referenciar, Meta Business Suites para hacer publicidad personal, tuya como persona natural, como persona jurídica, para una empresa, para una institución determinada, para una universidad, para un instituto. Entonces, ¿dónde está esta maravilla que nos hablan cuando todavía interviene la mano del técnico, del operador, del ingeniero, del programador, del que codifica todo esto? O sea, la mano del hombre está en todo momento. Yo quiero hacer ahí una precisión. Hablamos de una inteligencia artificial que no es inteligente. Hablamos de una inteligencia artificial porque hay un error semántico y sintáctico desde su construcción. Para mí, desde que no tiene un origen de una historia al día de hoy y desde el punto de vista científico, no tiene un estado del arte. En ese estado del arte nosotros tendríamos que documentarnos todo lo que hay en el pasado hasta la actualidad. Y algo fundamental, no solamente fue un aporte de los Estados Unidos. En inicios de siglo en España, 1901, ya hubo hombres que pensaron sobre ello. ¿Y por qué nos tenemos que remontar desde el punto histórico y filosófico a los grandes maestros de la humanidad si queremos fundamentarnos? ¿Por qué tenemos que recurrir a los grandes filósofos
que ya habían cimentado esta idea en el siglo XVII, Leibniz, con la utilización del sistema binario, la binarización que yo lo sostengo, y que todo esto que vivimos es producto ya sea de binarización o de virtualización, pero que en el fondo solamente son imágenes, ilusiones, sueños, apariencias. No es la realidad de nuestra vida. Es una apariencia. Con eso termino mi participación y muchas gracias, doctor Fernando, siempre a sus brillantes presentaciones, maestro. No sé si tengo retorno. A ver. Sí se escucha, doctora María Beatriz Ah, Sena. perfecto. Tengo la imagen congelada de usted. Me parece que hay un problema de conectividad. Bien, concierto con lo dicho con el doctor Daniel Malpartida, por el doctor Daniel Malpartida de Victorio y también teniendo en cuenta, digamos, aquellos aportes aristotélicos, no olvidemos de que había una distinción para Aristóteles de la physis y la tecne, ¿no? Entonces, ese principio de movimiento y cambio iba aparejado a la physis, mientras que, si no mal recuerdo, la tecne, así, lo artificial, no tenía ese principio interno, ¿no? Y depende de la intervención que el ser humano realice en él para que pueda generarse algún tipo de cambio. Asimismo, ¿no? En las cosas naturales y hay una finalidad, ¿no? Y la finalidad para la que se crea una cosa artificial, esa finalidad está impuesta externamente por un agente, por una persona humana que la produce. Por lo tanto, una cosa artificial no tiene finalidad en sí misma. Y ahí anclaríamos con lo que ha dicho Santiago Laos cuando dice, y bueno, podría preguntársele a una inteligencia artificial si tiene misión, visión, objetivos. No, no podría ser. El telos es ausente en la cosa artificial. Y como bien lo ha dicho el doctor Esaú, para todas esas complejidades se necesita tener un pasado y pensarse en un futuro. Y la inteligencia artificial, pues, no lo podría realizar porque no tiene tradición, no tiene historia y tampoco tiene la capacidad de ser proyectivo, ¿no? Entonces, solamente quería hacer esas acotaciones desde los términos que Aristóteles nos ha legado y que tienen muchísima vigencia, ¿no? Muchísima vigencia para poder, como dice el doctor Daniel Malpartida y el doctor Esaú, eh, caminar sobre las apariencias, ¿no? Que se le ha dado a la mal llamada inteligencia artificial, con claridad, si es que uno recurre a las aportes, ¿no? De grandes filósofos que aquí se han citado y de las reflexiones singulares, por cierto, y magníficamente aclaradoras que también nos ha brindado hoy el doctor Esaú. Los trabajos del doctor Esaú son de, yo diría, en esta materia, obligatoria lectura para quienes quieren tener un entendimiento claro de esta gran diferencia existente entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. El doctor Esaú tuvo una presentación anterior en el instituto. Por favor, imperdible, vuélvanla a ver para que puedan tener una continuidad del entendimiento
de lo que hoy también ha presentado. Por mi parte, felicitar al doctor Esaú y hacer un llamado a todos los que van a ver las reproducciones después de este video, a seguir los trabajos del doctor Esaú. Debemos ser gratos con los investigadores que presentan trabajos tan rigurosos, ¿no? Y tan pulcros como lo hace el doctor Fernando Esaú Ortiz. Y debemos no acudir a fuentes poco rigurosas, como ya lo hemos señalado, sino darle el crédito, la prestancia y la difusión a los trabajos serios. Entonces, por favor, cuando uno tiene una duda de algún término, de alguna categoría, ¿no? Si bien estamos tentados a abrir la fuente más inmediata, ¿no? Hagamos un esfuerzo y vayamos a la fuente original, que son nuestros creadores, nuestros inventores, nuestros estudiosos académicos. Consultemos la fuente, leamos sus obras, sigámoslo, porque ahora la tecnología nos permite seguir sus trabajos. Muchísimas gracias, doctor Fernando Esaú Ortiz. Por mi parte, muy agradecida por su participación en la sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, y advirtiendo que no hay otros mensajes mediante mensajería instantánea que formulen alguna pregunta, le doy el pase al doctor Daniel Malpartida Victorio para, si así lo considera, el cierre de la sesión. Muchas gracias, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muy bien, una vez más con nosotros el doctor Fernando Esaú Ortiz Santana. Yo lo único que para el cierre voy a decir que aquellos que son académicos, intelectuales y que tienen por costumbre el escribir, yo creo que después de todo esto que ya vamos viendo, desde el lanzamiento del chat GPT nos preguntamos, ¿cuántas aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial han aparecido hasta el día de hoy? Grandes cantidades. Yo les digo la verdad, yo les confieso el día de hoy a esta ponencia de nuestro maestro, para mi trabajo académico de escritura, yo ya dejé de utilizarlos. No me representan nada bueno porque solamente me da ideas generales. Yo necesito citas, referencias de los clásicos, de los que son autoridades y de aquellos que han dedicado su vida entera a un tópico, a un campo determinado. Lamentablemente, la exigencia, la rigurosidad nos exige ello. Se va a presentar aquí en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial el discípulo de Bunge, el doctor Gustavo Esteban Romero. Por conceptos, por categorías, por principios, vamos a escuchar qué es lo que nos dice él de la inteligencia artificial. Para el equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, colaboradores en el Perú, colaboradores en extranjero. Acá los que nos acompañan, Santiago de allá de Colombia, mi hermano y la familia, Alberto Amaya, siempre un abrazo, mi hermano, para toda esa revista maravillosa, revista electrónica New Wave. Todos los que de alguna de otra forma estamos en relación directa al instituto, voy a dar por clausurado este segundo ciclo, 24º seminario internacional que tuvo como título La pregunta por lo artificial, una observación filosófica sobre la naturaleza de lo artificial, que estuvo a cargo del doctor Fernando Esaú Ortiz Santana, maestro a la distancia. Un abrazo para usted, eterno agradecimiento
este fin de semana vamos a tener que consultar a buenos libros. Usted ha referenciado a 3 a 4 autores en su presentación. Y bueno, Sí. ya vamos a tener que agendar la revisión de esos libros maravillosos. A esos 2 que ha mencionado de antropología filosófica, esos son geniales, maestro, geniales. Un abrazo fuerte, muchas Así gracias, es. doctora Sí, María Beatriz sí. Cerdán Flores, a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, bonito sábado. Gracias. A todos los que nos acompañan, Ana, sí, síganos en redes, sigan las redes del instituto, síganos en estén redes, atentos. por favor. Gracias, Daniel. Gracias, María.